Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Les invito para que abran su Biblia en el libro de Santiago. La epístola de Santiago, capítulo 5. Vamos a estar meditando de los versículos del 13 al 18. Santiago 5, del 13 al 18. Y mientras lo van encontrando, mientras lo buscan, les invito para que podamos repetir todos juntos el texto lema de este año que se encuentra en Josué 24:14. Josué 24:14. No sé si alguien me puede ayudar a poner el aire en bajo, el aire de aquí de este, porque cuando hace mucho calor se siente rico, pero ahorita me está afectando la garganta. Gracias. Repitamos Josué 24:14, dice: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Para poder servir al Señor con integridad y en verdad, necesitamos entender la importancia también de ir al Señor, ir a Dios en oración. A partir de hoy y de los próximos siguientes 4 siguientes domingos, vamos a estar hablando sobre lo que la Biblia dice, o cuando la Biblia dice de unos a otros. ¿Sabe? En la Biblia se usan más de 50 veces esta expresión, unos a otros. Orar unos por otros, amémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros, soportémonos unos a otros, precisamente porque Dios quiere que estemos como iglesia. Dios nos diseñó como un pueblo, no para que alguien esté nada más allá en su casa siempre y allá él alabe a Dios, sino que nos unamos y aprendamos a vivir en armonía como Dios quiere, como Dios nos manda. Así que hoy vamos a meditar en esta porción de la palabra, y el tema de hoy es: oremos unos por otros. ¿Cuánto oramos por los demás? ¿Qué tanto oramos, intercedemos por los demás? ¿Y cómo lo hacemos? A lo mejor usted puede hacer una oración de 5 minutos, ¿verdad? O de 2 minutos. Señor, te pido por esto, por aquellos, por mis vecinos, por mis familias. Amén. Dios escucha la oración, por más sencilla que sea, Dios la escucha. Pero el beneficio para nosotros es también cuando somos específicos, cuando oramos con fe, cuando ponemos nuestras necesidades en sus manos, como lo vamos a ir descubriendo a través de este pasaje de Santiago 5, del 13 al 18. Entonces, ¿qué tanto oramos unos por otros? ¿Y cómo oramos unos por otros? ¿Oramos para que Dios se lo lleve a esa persona? ¿Sí? ¿Así oramos por otros? Para que termine mi sufrimiento, pero pues ya, que cambie situaciones o que me cambie a mí. ¿Sí? O sea, necesitamos entender que a veces lo que no hacemos es orar por que también nosotros seamos parte importante del cambio de lo que estamos viviendo o haciendo. Quiero invitarle para que leamos entonces esta porción. Santiago 5, del 13 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. Va a aparecer aquí enfrente en la pantalla. Es la versión Reina Valera. Leámoslo todos. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese,
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor bendito, hoy estamos delante de ti, queriendo, Señor, y clamándote para que nos hables, para que nos enseñes a poder aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Danos esa sabiduría para no solamente ser oidores o conocedores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya nuestra mente. Amén. Amén. La importancia de interceder unos por otros, de orar unos por otros, se repite varias veces en la Biblia. El Señor quiere que aprendamos a vivir como su pueblo, como su iglesia. Y orar unos por otros fortalece nuestras relaciones personales. Orar unos por otros nos ayuda a depender de Dios y no de mis fuerzas o de las fuerzas propias. El pastor Carlos Spurgeon dijo alguna vez que la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente Dios. Dick Eastman, en su libro La hora que transforma al mundo, dice que aún la oración más sencilla une al mortal con el Dios soberano. Cuando oramos entonces, el Señor responde. El Señor responde al clamor de su pueblo. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos aprender a orar como la Biblia dice. No nada más como se nos ocurra, como la Biblia dice. Y es que muchas veces traemos conceptos equivocados de la oración. Uno de ellos, como lo he comentado durante la semana aquí y en la misión, es que pensamos que la oración por sí sola es poderosa. Pero la Biblia no enseña eso. O sea, la oración en sí sola no es poderosa. Mis palabras que yo repita a Dios no tienen poder. Dios es el poderoso. El poder de Dios se manifiesta cuando un corazón humillado y arrepentido va y se humilla ante Dios. Dios responde entonces. Esa es la condición de la Biblia. Si creyéramos que la oración es poderosa, entonces estaríamos como los que oran 9 días por una persona para que del infierno se vaya al cielo. Porque pensaríamos que la repetición de algo, la oración, es poderosa, que puede sacar un alma del infierno o del purgatorio para llevarla al cielo. Y eso no es así. El Señor manifiesta su poder cuando oramos. ¿Sí? A veces estamos muy comprometidos con cómo hablamos, ¿no? O sea, si alguien dice, aigan, le decimos, no, así no se dice. Si alguien dice, ansina, le decimos, no, así no se dice. Si alguien dice, oli, bueno, también hay que decirle, así no se dice, ¿verdad? Si alguien dice, todes, oye, pues así no está bien. Si alguien dice, presidenta, así no se dice, es la señora presidente. Presidente viene del que preside, del ser, de la persona, del ente que preside. Entonces la lengua española en su diccionario de la Real Academia dice, ¿verdad?, que el que preside es el ente. Entonces lo correcto es presidente, no importa el género, ¿verdad? Pero ahora están de moda algunas corrientes. Pero a lo que voy es que necesitamos expresar de manera correcta lo que la Biblia dice. Si somos capaces de entender la correcta forma de hablar de ciertas palabras, de conjugar ciertos verbos, también necesitamos ir a la Biblia y creer lo que la Biblia nos dice, creer que el poder es de Dios. Las oraciones así nada más no tienen poder. Por eso luego la gente se confunde porque se mandan cadenitas, ¿verdad? Haz esta oración y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Ahí está una falsa enseñanza. O manda esta cadena a 10 personas y vas a ver cómo te va a ir bien en este día. Ahí está la falsa enseñanza. ¿Sí?
O sea, Dios quiere ayudarnos, sí, pero Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que nos acerquemos a Él, quiere que aprendamos a interceder los unos por los otros. Entonces, es importante pensar cómo estamos orando. Cuando oramos como personas, el Señor responde, su poder se mueve, las situaciones difíciles se resuelven, ocurren milagros inexplicables cuando oramos, porque Dios responde, no porque 2 o 3 se ponen de acuerdo y dicen, tu poder más mi poder, ya. No, es el poder de Dios, ¿sabe? Es el poder de Dios, no nos confundamos. No es mi fe más tu fe va a resolver esto. No, es el poder de Dios el que soluciona, el que se mueve. Entonces usted y yo necesitamos aprender a transmitir esa enseñanza, esa correcta forma de hablar a las personas, a nuestra familia. ¿Sí? No es lo mismo decir que la oración es poderosa a decir Dios actúa con poder cuando oramos. El poder de Dios se manifiesta cuando nos humillamos. Lo dice la Biblia más de 10 o 20 veces. Un pasaje dice, si se humillare mi pueblo, si me buscaren de todo corazón, si se postraren, si confesaren sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré. Ahí está, mis hermanos, ahí está la enseñanza bíblica. El Señor es el que tiene el poder. Entonces pidamos con renovada confianza que el Señor nos enseñe a orar, a interceder por otros y a transmitir esa enseñanza, a compartir esa enseñanza de manera eficaz, de manera asertiva. Vamos a ver algunas enseñanzas este día sobre cómo el poder de Dios se manifiesta. Léalo conmigo, la primera dice, cuando oramos unos por otros, se manifiesta el poder divino en resolución de conflictos. Y leamos ahí mismo, leamos el versículo 13, va a aparecer ahí en la pantalla. Léalo conmigo, dice así, si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si lo podemos dejar ahí un ratito. Mire, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? En las buenas, en las malas y en las peores, busca a Dios. Estás en problemas, busca a Dios. Estás enfermo, busca a Dios. Estás alegre, busca a Dios. Esa es la enseñanza que Dios quiere que entendamos. Estás en problemas, busca a Dios, ora. No dejes que tu mal humor, que tu mal carácter, que tu desesperación, que tu frustración, que tu tristeza, que tu enojo, que tu sed de venganza salga a relucir. Ora a Dios para que el problema no lo hagamos más grande de lo que ya es, sino que podamos clamar al Señor. La Escritura, este pasaje enseña que Dios es soberano. Dios es el soberano, nada hay imposible para Él, Él todo lo puede. Dios es soberano sobre la naturaleza. Vamos a leer el Salmo 135, 6. Dice, el Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano. El Señor hace su voluntad, Él es soberano sobre todo lo que Él creó. También Dios es soberano sobre las naciones. Vamos a leer Job 12:23. Dice, Él provoca el auge y la caída de las naciones, extiende sus fronteras y luego las lleva a la destrucción. El Señor es soberano. Hemos visto cómo se levantan naciones, prosperan y luego terminan en la ruina, derrotadas. A lo largo de los años, de los siglos, hemos visto este fenómeno, pero Dios sigue reinando, Dios sigue siendo soberano. También el Señor reina sobre los seres humanos. Le invito para que leamos Hechos 17:24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por los hombres. El Señor es soberano. No podemos decir, vamos al templo para ver a Dios.
Vamos a la iglesia para ver a Dios. No, como personas no podemos decir, Dios aquí va a estar nada más, de aquí no te salgas por favor. Dios es soberano, está en toda la creación, sobre toda la creación. Y necesitamos ajustar entonces nuestra forma de pensar y de hablar, de comunicar esas verdades de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién podremos ir? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús empezó a enseñar y muchos de sus seguidores se alejaron de Él? Y entonces Jesús le pregunta a los discípulos que estaban ahí, ¿ustedes también se quieren ir? Y vamos a ver lo que responde ahí en Juan 6:68. Dice, Simón Pedro le contestó, ¿a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Solamente el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Sí? ¿A quién más podemos ir? Por eso clamamos a Él. Por eso intercedemos, oramos los unos por los otros, porque solamente Él puede escuchar y con su poder actuar. Nada en el cielo o en la tierra está oculto ante Dios, nada está fuera de su control. Cuando creemos que Dios nos ayuda, nuestra perspectiva sobre el problema cambia. Y estamos mencionando todo esto, hermanos, para que veamos la soberanía, la grandeza de Dios. Y que nuestro conflicto entonces no es nada, que podemos confiar en Dios, que podemos esperar en Él y saber que si lo buscamos, podemos solucionar nuestros conflictos. Cuando creemos que Dios nos ayuda, entonces las cosas cambian. Cuando podemos orar pidiendo su guía, el miedo no nos domina, el enojo no nos toma y nos arrebata, el resentimiento no se nos sube a la cabeza. Y es que en los conflictos, tanto el miedo, el enojo, el resentimiento, la ira, la venganza, a veces quieren tomarnos. Pero cuando buscamos a Dios, Él nos ayuda. Yo les invito para que clamemos a Dios y oremos unos por otros, para que el poder de Dios se manifieste en medio de nuestras diferencias. Diferencias siempre va a haber entre nosotros. No porque usted le vaya a un equipo de básquetbol diferente a otros, entonces ya va a haber conflicto, o de fútbol o de béisbol, o porque usted tenga preferencias por un platillo, por algún gusto, por algo, por alguna música, quiere decir que no puede haber buena armonía. Necesitamos aprender que en la oración el Señor va limando asperezas. Cuando oramos unos por otros, el Señor va limando asperezas y va uniéndonos. Nuestras diferencias quedan a un lado, son sanadas, son restauradas. Y entonces Dios hace lo que nadie más puede hacer, unir a su iglesia para seguir adelante. Entonces el conflicto en este mundo es inevitable. El cómo lo enfrentamos, ahí está si lo vamos a solucionar o nos vamos a perder en medio de él. Miren, una vez un niño le pregunta a su papá, papá, ¿cómo se hacen las guerras? Ya ven que los niños andan preguntando muchas cosas. Bueno, el niño le preguntó, ¿cómo se hacen las guerras? Y el papá le dijo, mira, te voy a poner como ejemplo, pues, la Primera Guerra Mundial. Fíjate que la Primera Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió a Bélgica. Y en eso va entrando la mamá a la sala y le dice, oye, explícale bien al niño. La Primera Guerra Mundial empezó cuando asesinaron al duque de Sarajevo. El marido entonces molesto, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿quién está contestando la pregunta? ¿Tú o yo? Y la esposa se enojó, ¿verdad? Se da la media vuelta, se sale y azota la puerta. Y entonces el papá, cuando empieza a hablar, el niño dice, no papá, no hace falta que me expliques, ya sé cómo empiezan las guerras. Mire, el conflicto a veces, ahí está. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo accionamos ante las diferencias? Es lo que Dios nos pide que aprendamos a estar en paz. A veces hay que untarse mantequilla o manteca o algo para que las cosas se resbalen, ¿sí? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan aprensivos somos? ¿Andamos enojados porque alguien nos miró feo?
Andamos molestos y todos así de mala cara porque nuestro equipo perdió o porque no sucedió lo que yo quería, porque no desayuné con el tiempo y todo como me hubiera gustado, o porque hace frío, porque hace calor. O sea, ¿qué tan aprensivos somos? Y es ahí cuando enfrentamos el conflicto o la diferencia, ¿verdad? Queriendo que todo se mueva, queriendo que todos nos hagan caravana, queriendo que todos nos digan, pásele usted primero. ¿Qué concepto tenemos? Yo quiero invitarle para que dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Dios tiene que trabajar en nuestra vida, y cuando oremos, pidámosle, Señor, ayúdame a resolver los conflictos que no he podido, y pedirle a otros hermanos en la fe, ayúdenme, oren por mí, porque a veces ni yo me aguanto. Oren por mí porque me enojo fácilmente. Oren por mí porque me estoy desesperando. Oren por mí porque me entristezco y ya no quiero saber nada y me meto debajo de las cobijas o salgo huyendo, no sé. Pero usted sí sabe lo que está pasando en su vida, y usted sabe lo que necesita clamar a Dios y pedirle a otros para que le ayuden. Y entonces Dios pueda trabajar en su vida y en su corazón para resolver esas diferencias, esos conflictos. Vamos con el segundo punto. Leámoslo. Cuando oramos unos por otros, se manifiesta el poder divino en sanidad física. Vamos a leer el versículo 14. Dice, si alguno está enfermo, que les pida a los ancianos, líderes de la iglesia, que oren por él y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Otra vez, este pasaje nos recuerda, junto con el 13, en los problemas busquemos a Dios, en la alegría busquemos a Dios, alabémoslo, en la enfermedad busquemos a Dios e invitemos a otros a que participen de nuestro dolor, de nuestra angustia. Porque muchas veces somos muy tragones de angustia, somos tragones de dolor, de nuestro propio dolor. No queremos compartir el dolor, la angustia, el problema con las demás personas, y por eso nos enfermamos muchas veces. Porque decimos, no, estoy bien, esto nada más yo. Esto es mío, esto yo me lo trago. Y no participamos o no hacemos partícipes a otros de esa angustia. Y la Biblia nos está diciendo, estás enfermo, algo te duele, algo no anda bien en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Habla con tu líder espiritual, habla con tu hermano en la fe, ¿sí? Pide que oren, no nada más así, ay hermanos, oren por una petición especial. No, seamos específicos. Atrevamos a decirles, hermano, me duele esto, traigo aquello, no puedo con esto. Digámosle, ¿verdad?, a Dios y a las personas en qué específicamente tienen que orar. Y entonces, lo que sigue dice, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí no está diciendo que el aceite de oliva tiene propiedades curativas, no está enseñando que el aceite de aguacate o de canola o el aceite de motor o el aceite de almendra tiene propiedades específicas, no. Más adelante lo vamos a ver en el siguiente versículo, que es la fe, la obediencia, es el creer, es obedecer lo que Dios nos está diciendo. En aquellos días cuando se escribe esta epístola, ¿verdad?, era una costumbre ungir a los enfermos con ciertos aceites o especias aromáticas que tenían ciertas propiedades. Pero lo que estamos viendo aquí, que el Señor quiere transmitirnos, es que tengamos fe, que creamos lo que Él nos dice. Y más que una fórmula, ¿verdad? Tengo gripa, pues me voy a tomar mi aceitito. O tengo dolor de cabeza, me voy a tomar mi aceitito. No, es clamar a Dios, es pedir oración, es abrir nuestro corazón y es confiar en Dios y en lo que Él nos está diciendo. Entonces, en un mundo quizá donde hemos aprendido a cuidarnos y a protegernos de que no nos hagan daño,
A veces esa mentalidad la traemos a la iglesia y no nos queremos abrir, no queremos confiar en otros para contarles lo que nos pesa, lo que nos duele. Mira, la oración no debe ser una experiencia aislada entonces, sino de todos los días. Este pasaje nos enseña que siempre debemos orar. Cuando estamos enfermos, ¿a quién vamos? ¿Con nuestra mamá? ¿Con la enfermera de la familia o el doctor de la familia? ¿A quién clamamos cuando estamos enfermos o en problemas? Porque este pasaje hace énfasis en la oración como una práctica continua. Porque siendo sinceros, a veces tratamos a Dios como el amigo rico, buena gente. Tratamos a Dios como ese amigo rico que puede ayudarnos, pero no lo invitamos a las fiestas, no lo visitamos en Navidad, no nos interesa su vida, pero sí cuando tenemos problemas, ahí estamos rogando, ahí estamos pidiéndole, ¿verdad? Tocando a su puerta para que nos auxilie. Dios no se agrada de que seamos así. La Biblia enseña en este pasaje y en otros a orar unos por otros, a orar por los enfermos. Mire, usted y yo somos testimonios de cómo cuando oramos el Señor sana. Usted sabe, usted lo ha experimentado y necesitamos entonces enfrentar ese proceso de sanidad que Dios quiere. Dice, si estás enfermo, pide oración. No te quedes con eso. Si estamos enfermos, pidamos oración. No digamos, no quiero molestar a los hermanos, no quiero molestar a la iglesia, no quiero molestar a Dios. No seamos rebeldes, obedezcamos lo que el Señor nos está mostrando. El siguiente punto dice, léalo conmigo. Cuando oramos unos por otros, se manifiesta el poder divino en perdón de pecados. Leamos el versículo 15. Dice, la oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, el Señor lo perdonará. Entonces, ¿cómo es la oración hecha con fe? Alguien puede preguntar. No, pues así, con mucha fuerza, cambiando la voz así para que se vea. No. ¿Cómo es la oración con fe? ¿De rodillas? ¿De panza? ¿Parado? ¿Sentado? ¿Cómo es la oración de fe? La oración de fe, hermanos, y fe es creer lo que no se ve, esperar en lo que aún no sucede. La oración de fe es creer lo que la Biblia me dice en el cómo, cuándo, dónde y por qué debo orar. La oración de fe es aquella que hago siguiendo lo que Dios me manda. Entonces, Dios quiere y me enseña en la Biblia que cuando ore, lo alabe para empezar, que le dé gracias para continuar, que me arrepienta de mis pecados, que interceda por otros y al final, uno. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Señor, no es que mira, ayúdame, protégeme, guárdame, guíame, sosténme. O sea, yo. Y cuando empezamos por nosotros una oración, no estamos orando con fe. Porque las ansias de que todo se solucione me están ganando. Y yo empiezo a pedir lo mío y por lo mío, y primero yo y después yo. Y eso no es orar con fe. Orar con fe, la oración hecha con fe, es seguir lo que la Biblia me dice en el cómo debo orar. Debo empezar alabándolo. Lo dice la oración que Jesús hace enseñando a sus discípulos ahí en Mateo 6. Alabar al Señor primeramente, después darle gracias, tener un corazón agradecido, después confesar mis faltas. Señor, perdóname, perdona mis mentiras, perdona mis fracasos, perdona mi deshonestidad, lo que he hecho mal, perdónalo. Después, interceder por otros.
Señor, yo sé que el hermano, la hermana, mi vecino, mi familiar está enfermo, te pido interceder por otros y después, ¿sabe? Después, ya que Dios trabajó en nosotros, ya podemos entonces orar con confianza y decir, Señor, que en mí tu voluntad sea hecha. En mí, hágase tu voluntad. Pero no podemos orar diciendo, hágase tu voluntad, empezando luego, porque el ansia de que Dios solucione mis cosas me está carcomiendo. Pero si usted sigue esa oración de fe, que está en la Biblia, que está ahí, pero que muchas veces nos la brincamos, ¿verdad? Nos la brincamos y decimos, no, es que tengo poco tiempo, es que en un mundo tan agitado como el mío, ¿verdad? Yo tengo que ir para allá y en 5 minutos estar en el otro lado y a la media hora aquí. Y entonces ponemos de pretexto todo eso y pensamos que Dios nos va a decir, sí, yo te comprendo, tú estás más ocupado que yo, mijo. No, necesitamos tener ese tiempo para poder orar. Una oración hecha con fe, dice que sanará, salvará al enfermo. ¿Por qué? Porque ya deposité toda mi angustia en el Señor. Porque le creí a Dios cuando me dice, echa tu carga sobre mí. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Porque le creí al Señor que cuando me dice que podemos orar con fe, que tengamos fe y Él va a hacer. Por eso la oración de fe salva, sana al enfermo, ¿sí? Y lo levanta de su aflicción. Y si ha cometido pecado, el Señor lo perdonará. Cuando oramos con fe, el poder de Dios se manifiesta, nuestro corazón es quebrantado. Y el Espíritu Santo nos dice, hey, no estás bien en esto y en esto, pide perdón. Hey, no estás bien en aquello, arrepiéntete. Porque ya nos enfocamos en esa comunión con Dios a través de la oración con fe. Y el Señor está hablando a nuestra vida para guiarnos en la oración. Pero cuando yo oro en mis fuerzas, en mi urgencia, cuando yo oro en mis tiempos, entonces pareciera como si yo le dijera a Dios cómo tienen que ser las cosas. Y no es así. Si tan solo comprendiéramos la magnitud del poder de Dios, nuestra vida sería otra. No cabríamos quizá en este templo, la iglesia impactaría al mundo. Pero ¿qué hacemos? Le preguntamos al psicólogo o al psiquiatra de nuestra preferencia. Buscamos saber qué dijo Mariano Osorio sobre este tema. Buscamos a Walter Mercado o al brujo o al psíquico, ¿verdad? Y ahí andamos buscando el horóscopo. Vemos en la revista el test. 10 pasos para encontrar la felicidad. ¿Cómo saber si tu esposa, tu esposo te quiere o te engaña? ¿Sí? O sea, ¿cómo saber si le caes bien a tu hijo? O sea, test que luego vienen en las revistas y que a veces la gente le cree más a eso que a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos pasa? Volvamos a Dios. ¿Dónde queda nuestra fe? ¿A dónde se ha ido nuestra fe? El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro sanador, perdonador. Y este versículo, el versículo 15 de Santiago 5, nos enseña a orar con fe, a que hay sanidad cuando nos postramos delante de Él, que hay perdón de pecados, o sea, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente cuando le creemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando oramos e intercedemos por otros. Yo quiero invitarles para que oremos unos por otros. Intercedamos, pero que lo hagamos con fe. Porque si yo me pongo a orar por otros en mi urgencia, ¿qué estoy enseñando? Pues que la oración puede ser express o tiene que ser así, rapidita, ¿verdad? Porque tengo que salir a comerme el mundo. Yo les invito, hermanos,
para que estemos atentos a lo que Dios quiere. Vamos con el siguiente. Lea conmigo el último punto. Dice, cuando oramos unos por otros, se manifiesta el poder divino en sanidad emocional. A veces pedimos por la salud física. Señor, tengo esta enfermedad. En tu nombre, Padre eterno, manifiéstate. Pero ¿qué tal con las enfermedades emocionales? ¿Por qué soy tan miedoso? ¿Por qué soy tan preocupón? ¿Por qué soy tan enojón? ¿Por qué soy tan, no sé, así como somos? Que no nos ayudan, las cosas que no nos ayudan. ¿Por qué soy así? ¿Por qué empiezo a pensar mal? ¿Por qué le creo más al dicho popular que dice, piensa mal? ¿Y que a la Biblia que me dice, pensad en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Por qué le creo más? No, es que seguramente trae algo contra mí. No, seguramente es que hay algo torcido detrás de esto. O sea, y vivimos en una sociedad donde aprendemos las cosas malas bien rápido. Pero para todo eso necesitamos ir a la palabra del Señor. Necesitamos ir a la Biblia y decirle al Señor, Señor, mira mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Y sabe que Gálatas 5, 22 y 23 habla sobre el carácter que el cristiano debe tener. Gálatas 5, 22 y 23 habla del carácter que usted y yo debemos tener. Un carácter lleno de amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese es el resultado en nuestro carácter, temperamento, de pasar tiempo con Dios obedeciéndole, de pasar tiempo con Dios diciendo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ese es el resultado. No es nada más decir, ay, ya me siento bien porque ya saqué lo que traía. Ajá. Y al rato, eso se vuelve a meter. Pero solamente Cristo puede ayudarnos a sanar para bien y para siempre. ¿Cómo? Vamos a leer el versículo 16. Dice, por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de que está bien con Dios es poderosa y eficaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esa sanidad de las emociones? Confesarnos nuestros pecados unos a otros. Ay, hermano, ay, familiar, ay, persona, ¿sabes que te traigo una tirria? Perdóname, me estoy dando cuenta que estoy mal. Te juzgué mal, perdóname. Pero a veces, ¿qué hacemos? Ojos que no ven, corazón que no siente, y le creemos más a esa solución. No escuchó, no sabe que me cae mal, pues, ¿para qué le digo? Me voy a meter en problemas. No es que se meta o no en problemas usted, es que usted sane su corazón, sane su emoción, cambie su manera de ser, cambiando su manera de pensar, su manera de hablar. Por eso dice, confiésese sus pecados unos a otros. Y no nada más decir, ay, hermano, hermana, perdóname, ¿no? Ay, discúlpame. No, es confesarnos, abrirnos en lo que hemos hecho mal, ¿sí? Si hay lágrimas, que haya lágrimas. Si hay moco, que haya moco. O sea, que haya ese arrepentimiento genuino entre usted y la otra persona, entre la otra persona y usted. Así se sana. Así Dios quiere sanar. No desprecie lo que Dios quiere hacer. No le digamos al Señor que mejor no, otro día. ¿Sabe? Cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos arrepintiendo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es regresar al lugar en mi mente donde fallé,
donde le fallé a Dios y pedirle perdón. Y eso cuesta muchísimo. ¿Causa dolor? Muchísimo. ¿Sí? ¿Saca emociones enterradas y echadas a perder? Claro que sí. Pero es necesario, es bíblico que lo hagamos para que el Señor sane. Cuando usted trae una herida infectada, llena de pus, y va a urgencias o con el doctor Símil, ¿verdad? Que ya casi es más famoso. ¿Qué le dice usted al doctor? Nomás écheme mertiolate por encima y póngame un curita. ¿A poco así le dice? ¿Qué tiene que hacer el doctor, el enfermero o la enfermera? Tallar. ¿Y duele? Sí, duele. ¿Arde? Sí. ¿Llora? Sí. Emocionalmente también, hermanos. Emocionalmente es lo que Dios quiere. Y aquí está en este pasaje plasmado. ¿Sí? El confesarnos nuestras faltas implica arrepentimiento. El arrepentimiento indica, ¿verdad?, que voy en mi mente hasta el lugar donde me dañaron o dañé o fallé y le pido perdón a Dios y le pido perdón a la persona que ofendí, y entonces Dios sana. Y entonces podemos experimentar, porque la Biblia dice que en Cristo las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Porque ya podemos relacionarnos con el que antes considerábamos nuestro verdugo. Porque podemos amar al enemigo, como lo dice la Biblia. La Biblia no se inventó esa parte de amar a vuestros enemigos. O no está hablando Dios nada más para cierta parte o cierto tipo de personas. ¿Cómo es posible amar a un enemigo o al que fue tu enemigo? A través de este proceso. A través de este proceso. Dice el versículo, entonces, oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. ¿Sí? ¿Cuántos inventos no se han hecho ahora, verdad, para la sanidad emocional? Ponte a escuchar música clásica y deja que tu mente vuele. Imagínate que estás en un campo, ¿verdad?, junto al mar. Escucha las olas, un montón de cosas. Y cuando usted regresa a la realidad, ahí está otra vez el dolor. Cuando usted regresa a su vida normal, ahí está otra vez el problema. Porque nada más esas soluciones son como un mejoralito, ¿sí? Un mejoralito que ya un adulto, pues nada más es un dulcecito. Pues yo quiero invitarle para que permita que Dios, el Espíritu Santo, ahí en su mente, le empiece a recordar a usted las áreas de su vida donde debe sanar. Esas emociones quebradas, rotas, que están en el piso y que usted cree que no tienen solución. El Señor puede hacer las cosas nuevas, pero necesita pedir oración, necesita orar a Dios y permitir que otros oren por usted. Entonces todos debemos poner en práctica este versículo, darnos cuenta de la necesidad de orar unos por otros y experimentar la sanidad divina. Lea conmigo el Salmo 147, 3. Dice: Dios sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Escriba la cita, póngalo en la sala de su casa, en el baño, en su cuarto, ¿verdad? Dios sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Él hace lo que nadie más puede. Él hace lo que nadie más puede hacer. Entonces, hoy es necesario orar por ese conflicto, pedir perdón, experimentar sanidad, clamar al Señor. Y no tengamos miedo de esforzarnos, seamos valientes, no tengamos miedo de arrepentirnos o del proceso del que Dios quiere que enfrentemos. No tengamos miedo de pedir perdón o de perdonar o de sanar lo que no está bien en nuestra vida. Busquemos a Dios. Él no nos rechaza. El Señor nos está desafiando hoy para que oremos unos por otros y para que ese lenguaje de la oración sea nuestro idioma principal.
Que la oración sea nuestro lenguaje principal. Esa oración de fe, esa oración eficaz, que dice ahí Santiago 5, la oración eficaz del justo puede. ¿Por qué puede? No porque tenga fe, no por sus fuerzas, sino por la confianza que tenemos en Dios. Porque el Señor se mueve. La oración en sí sola, hermanos, no es poderosa. Dios es el poderoso. Dios es el que se mueve cuando usted y yo nos humillamos y hacemos lo que dice ahí, en su palabra, ¿verdad? Tenemos fe, clamamos, oramos, pedimos perdón, nos arrepentimos, confesamos nuestras faltas y el Señor empieza a moverse. Su Espíritu Santo empieza a taladrar nuestra mente diciendo, arrepiéntete, entrégate a Cristo, acércate a Él, no te alejes, esta parte de ti no está bien, entrégala al Señor. Vamos a orar y ahí en su lugar yo quiero que usted incline su rostro y ore a Dios. ¿Está usted afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Haga oración, alabe a Dios. ¿Está usted enfermo? Ore y comparta su necesidad. ¿Trae dolor emocional? Clame al Señor. Ore y comparta sus angustias y sus cargas. ¿Tiene que pedirle perdón a alguien? Confiese sus ofensas. Confiese sus ofensas primero para con Dios y también para con los demás. No piense que usted está bien, porque puede que Dios le esté dando hoy la oportunidad de acercarse para ser transformado, para cambiar. Señor bendito, aquí estamos. Escucha la oración de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para interceder unos por otros, como tú quieres, como tú nos enseñas en tu palabra, no como se nos ocurra o de acuerdo a nuestras ocupaciones, como tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Enséñanos a orar de manera eficaz y con fe. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Te ruego, Señor, que tú sanes al que está enfermo, física, emocional o espiritualmente, pero que abra su corazón y que te confiese esa necesidad. Al que está alegre, Señor, llena su boca de alabanza. Que sea agradecido contigo por lo que le das, que no nos enfoquemos en lo que no tenemos, que en medio de la aflicción recordemos tu palabra, que en medio de la angustia recordemos que estás con nosotros, que en medio del problema o de la enfermedad clamemos a ti como nuestro Dios sanador, proveedor, omnipotente Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, ese momento